Febrero de 1988, un hombre que predicaba ante 500 millones de personas cada semana, el evangelista más influyente del planeta, se pone de pie frente a su congregación en Baton Rouge. No hay gritos de victoria, no hay coros de júbilo, solo un hombre roto, con el rostro empapado en lágrimas y el maquillaje corrido, confesando lo que el mundo ya sospechaba en las sombras. ¿Cómo es que el hombre que denunció el pecado de otros terminó en un motel barato de Luisiana, destruyendo un imperio de 150 millones de dólares por una debilidad oculta? Esta es la hora más oscura de Jimmy Swaggart. Prepárate, porque hoy no hablamos de santidad perfecta, sino de la cruda realidad del barro humano. Jimmy Swaggart era la voz del fundamentalismo. Su pasión era eléctrica y su juicio contra el pecado implacable. Solo un año antes de su caída, había sido el juez más severo de otro evangelista, Marvin Gorman, a quien ayudó a destruir por adulterio. Lo que nadie sabía era que mientras señalaba con el dedo desde el púlpito, Jimmy luchaba contra sus propias debilidades en las calles oscuras de Arlen Hardware. Durante años, el hombre que pedía pureza en las naciones frecuentaba moteles para observar prostitutas en acto de exhibicionismo. No era una aventura romántica, era una obsesión sórdida y repetitiva que mantenía bajo llave, mientras su rostro decoraba las portadas de las revistas cristianas más importante del mundo. La ironía de la justicia llegó de la mano de quien él mismo había derribado. Marvin Gorman buscaba venganza o justicia. Contrató detectives y capturó las fotos que destruirían a Swaggart, el predicador, entrando en una habitación de motel con una trabajadora sexual. El 21 de febrero de 1988 el mundo se detuvo. Swaggart no pudo ocultarlo más. Ante millones de espectadores pronunció su famoso discurso: "He pecado". Pero el quiebre espiritual fue solo el inicio del caos. La Asamblea de Dios le ordenaron dejar el púlpito por un año para su restauración. Swaggart, en un acto de orgullo o desesperación, se negó después de solo unos meses, diciendo que el ministerio no podía esperar. Esto provocó su expulsión definitiva. El imperio comenzó a sangrar, las donaciones cayeron a un 80%, la universidad quedó desierta y el hombre que una vez fue un gigante se convirtió en el blanco de las burlas de la cultura popular y de los humoristas de televisión. Muchos esperaban que el primer escándalo fuera el final, pero la verdadera oscuridad es más profunda. 3 años después, en 1991, la policía de California detuvo un vehículo que iba en sentido contrario. Al volante estaba Jimmy Swaggart. En el asiento del pasajero, otra prostituta llamada Rosemary García. Cuando ella fue entrevistada, sus palabras fueron un puñal para la fe de miles. Él solo me pidió sexo. Aquí no hubo lágrimas televisadas, solo hubo un silencio sepulcral. Swaggart regresó a su iglesia y dijo a su congregación: "El Señor me dijo que no es asunto de ustedes". El hechizo se había roto. La restauración pública nunca llegó a ser lo que fue. El ministerio sobrevivió como una sombra de su antigua gloria, operando en la periferia, marcada como siempre por la reincidencia. La historia de Jimmy Swaggart no es una fábula de superación, es una advertencia de la Biblia hecha carne. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos enseña que el talento puede llevarte a la cima, pero solo el carácter puede mantenerte allí. Dios perdona al pecador, pero el pecado tiene consecuencias que ni el llanto más amargo puede borrar. La hora más oscura de Swaggart nos recuerda que nadie es demasiado grande para caer y que el ministerio más peligroso es aquel que intenta brillar hacia afuera mientras se apaga por dentro. No mires al hombre, porque el hombre falla. Mira la gracia, que es la única que, a pesar de nuestra suciedad, sigue ofreciendo una salida, aunque el mundo ya no quiere escucharnos.